Hola, buenas. Esta vendría siendo el video de la entrega final del trabajo de métodos numéricos. Mi nombre es Alberto Forestieri y bueno, los métodos los voy a aplicar en mi empresa, que es Shop.for, una empresa virtual que monté en Instagram en diciembre del año pasado. Entonces, vamos a ver qué métodos usé. Usé el método de mínimos cuadrados y el método de simulación de Monte Carlo. Bueno, comencemos con el método de mínimos cuadrados. Pues lo que quise hacer era un pronóstico, una proyección en las ventas y en las demandas de los siguientes meses, junio, julio y agosto, porque ya mayo se terminó ayer. Bueno, ¿cómo comenzamos? Ponemos los 5 meses, está enero porque yo comencé a vender desde enero, y aquí está respectivamente la cantidad de ventas en unidad monetaria que logré en cada mes. Si se dan cuenta, pues aquí está 1, 2 ubicado en orden ascendente. Bueno, esta vendría siendo nuestra variable X, esta vendría siendo nuestra variable Y este de aquí pues es tan simple como resolver la ecuación X por Y en la columna de XY, y aquí lo mismo. N5 vendría siendo los 5 meses que estamos analizando, y bueno, podemos hallar la pendiente con la fórmula que el profesor nos enseñó, o que vendría siendo, ¿cuál? Esta fórmula más o menos, creo. Esta fue la fórmula que el profesor nos enseñó. O, como estamos trabajando con Excel, pues es tan simple como seleccionar los dos grupos de datos que queremos graficar, y él automáticamente traza la recta y nos traza la ecuación de la recta y su pendiente. Bueno, tenemos las dos ecuaciones de la recta, ¿cierto? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo pronosticamos? ¿Dónde están los pronósticos? Bueno, sabemos que esta es la columna de las X, pues simple, solamente reemplazamos aquí en X, como se dan cuenta, 2,4, que vendría siendo este 2,4, y solamente reemplazar la X, que vendría siendo 6, y así nos arroja los pronósticos, como se dan cuenta. Bueno, aquí por efectos de la pandemia y de la cuarentena, las ventas virtuales aún van aumentando, no solo para la empresa esta, sino para todas. Entonces aquí se están dando cuenta que ha subido un poco, y hasta nos dice que podemos llegar hasta los 600. Obviamente estos no son valores exactos, sino probabilísticos. Y listo, estas son las gráficas de ventas por mes. Estas son los meses versus el margen de ingresos. Y acá igual vendrían siendo los meses versus las demandas. Ahora vamos al modelo de simulación de Monte Carlo, que este sí no lo dimos en clase. Es nuevo de pronto está para el profesor, y les voy a explicar cómo se hace. Bueno, aquí simplemente trazamos una gráfica de frecuencia, una tabla de frecuencia, perdón. Y bueno, aquí agrupamos ventas en grupos de 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Probabilidades vendrían siendo 0,3, esas las hallé yo porque son probabilidades de mi empresa, las probabilidades de vender 10. Listo, el f de x vendría siendo la probabilidad respectiva con ese f de x más el f de x anterior. Pues como este es el de 10, no tiene anterior, se le suma 0. Como se dan cuenta, casi se le suma los otros f de x. Límite inferior vendría siendo desde donde comienza, que sería 0, hasta el superior, que vendría siendo 0,3. Y acá en el inferior vendría siendo el superior del anterior más el inferior del siguiente, que vendría siendo 0,5, o hasta donde termina el f de x. Listo, sabemos que las probabilidades no tienen que sumar 1. Agregamos la cantidad de comprar, que yo siempre compro son 50. Me cuestan 4.000 cada adaptador, porque estamos analizando la simulación es solamente de un solo producto, o sea, vendría siendo el adaptador. El ingreso de venta, que sería por cuánto lo vendo yo, son 15.000 pesos cada uno. Y bueno, aquí tenemos que escoger cuántos experimentos queremos hacer. Bueno, la demanda sí es algo un poco complejo, como se dan cuenta. Aquí trabajamos con números aleatorios para simular. Entonces ponemos aleatorio y nos arroja un número. Voy a explicar cómo lo hice, porque aquí está modificado, y ya les explico por qué. Por ejemplo, este aleatorio 0,05, pues buscamos el margen, en qué límite están. Este vendría siendo más o menos aquí, y nos arrojaría un número de venta,
un número, sí, de la cantidad de productos, vendría siendo un 10 productos, y así sucesivamente. Por ejemplo, si ponemos la fórmula otra vez aleatorio, nos va a dar otro 0,77, está ubicado más o menos, no acá porque es 77,9. Aquí más o menos y son 50. Y bueno, ¿qué fórmula usé aquí? ¿Qué función? Busqué la función buscar, que me busque un número aleatorio entre todos estos y que a estos les asigne un valor de esto. Listo, eso vendría siendo todo. Bueno, ¿por qué aquí no está la función de un número aleatorio? Por esto mismo, porque nosotros queremos solamente analizar detenidamente. Por ejemplo, mira, aquí tenemos un número aleatorio. Si corremos o movemos el Excel, se van actualizando, y lo mismo pasaba con todos estos números. Entonces lo que hice fue darle copiar y pues pegarlo como si fueran números normales. Los comprados pues siempre van a ser 50, porque yo compro 50, ¿cierto? La mayoría de las veces. Estoy haciendo suposiciones, compraré 50 siempre. Listo. Bueno, los vendidos vendrían siendo la cantidad mínima entre la demanda y los comprados. ¿Por qué? Bueno, esto es un poco lógica. Por ejemplo, si yo poseo 50 y solamente me compran 20, significa que vendí solamente 20. ¿Saben a lo que me refiero? Por ejemplo, si viene un cliente a comprarme 20, yo tengo 50, solamente puedo venderle 20, que fueron a los que vino a comprar el comprador. Si yo tengo, al revés ahora, si yo tengo 20 y me vienen a comprar 50, pues solamente le puedo vender 20 porque solamente tengo 20. Entonces aquí también vendidos vendría siendo la cantidad mínima entre estos dos. La utilidad, pues ya también es un poco lógica. Vendrían siendo los comprados, vendrían siendo los vendidos, por el precio que lo vendo a cada uno menos los que yo compré y al precio que los compré. Listo, aquí están todas. Si se dan cuenta, ya están algunas negativas, puesto que, bueno, compré más de los que vendí, obviamente. Bueno, ¿qué hice con esto? Hay estas tres variables. El promedio, que sería el promedio de la utilidad, para hallar una utilidad promedio de un sistema en donde compro 50 adaptadores. Una desviación estándar y una probabilidad de pérdida. ¿Qué sería esta probabilidad de pérdida? Probabilidad de que yo no le pueda cumplir al cliente. Por ejemplo, tengo 20 con el ejemplo que les puse anteriormente y el cliente viene a comprar 50. Ahí sería una probabilidad de pérdida. ¿Por qué? Pues puesto que yo no le puedo, solamente le puedo ofrecer 20. Entonces esta también es un poquito más compleja. Esta es la probabilidad de que las utilidades, bueno, aquí usé esta función, también está un poco compleja, la busqué en internet. Es la probabilidad de que estas sean menor a 0, significa estas negativas, entre máximo experimentos, número máximo de experimentos. Bueno, él lo que hace es analizar todas las que están en negativo, divididas entre el número de experimentos totales, que son 50, y me da la probabilidad de pérdida. Esto que analizo todos los que están en negativo. Aquí hay 1, 1, 1, 1. Se dan cuenta que hay varios. Bueno, listo. Aquí lo que hice fue hacer una tabla. Por esto era que yo necesitaba que los valores no se movieran y por eso los copié. Entonces para 30, aquí lo que hacemos es analizar esto. Por ejemplo, si aquí este es el valor para 50, ¿cierto? Si se dan cuenta que analizamos, compré 30 adaptadores, arrastro hasta 30 y me da los mismos valores que coloqué en 30, un promedio de utilidad o de ganancia de 222.000 pesos y una probabilidad de pérdida del 0%. Y aquí para 40, 224, 16%, y aquí es donde la persona puede escoger qué cantidad a comprar, pues le conviene más. A mí, pues esta variable a mí no me afecta mucho. ¿Por qué? Porque en mi empresa o yo solo me concentro en vender todo lo que tengo. Entonces a mí no me importa si yo no le puedo cumplir al cliente. Si el cliente me pide 50 y yo solamente tengo 20, pues le vendo los 20. Y así, sencillamente. Entonces, si fuera por mí, aquí escogería comprar, o sea, bajaría porque yo compro 50, compraría 50, entonces preferiría comprar 40, que me da la utilidad mayor, 224.000 pesos, con una probabilidad de pérdida del 16%, que ya saben que no nos importa mucho.
porque igual vendemos todo lo que tenemos. Bueno, para una empresa que sí le importa, pues sí puede tomar este aspecto. Bueno, eso fue todo. Aquí graficamos todas la probabilidad de pérdida versus el margen de ganancia, y aquí tenemos cada punto ubicado en una recta. Eso fue todo y gracias.